Exactamente. Bien. Bueno, veremos a ver qué pasa el próximo lunes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Aunque seguimos hablando justamente de esta cuestión del coronavirus. Siempre hablamos de, bueno, qué se siente, cómo se siente. Y muchas veces hablamos de lo que algunos contagiados dicen, la verdad, yo no sé cómo me puedo haber contagiado si hace 130 días que no salgo. Hoy estamos en el día 147, ¿no? Ah, Dios. Pero, bueno, vamos a preguntarle a Daniel Meca. Daniel Meca es periodista, recuperado de coronavirus, es colega nuestro. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Vicky y Andrea. ¿Cómo va, ¿Cómo andás? Daniel? ¿Bien? ¿Recuperado? ¿Bien? Sí, recuperado. Igualmente, de antemano les pido disculpas si toso un poco en la nota. No va a ser mi intención, pero todavía quedan algunos residuos, como dicen los médicos del COVID. Ah, mira vos. ¿Cuándo fue que te contagiaste? O cuando te dieron el detectable, como se dice? Sí, el resultado del hisopado estuvo los primeros días de julio. Ajá. Y yo estuve la primera semana aislado en mi casa. Y a los 7 días, como no me bajaba la fiebre, pedimos una ambulancia, me llevaron hasta el sanatorio, me hicieron una placa, luego una tomografía y ahí advirtieron que había hecho una neumonía por COVID. Por lo tanto, estuve una semana más internado hasta que durante 48 horas yo no tuve fiebre, que esa fue la indicación para que me den el alta. ¿Qué sentías? ¿Tos? ¿Fatiga? Sí, yo un poco lo tomé con humor ahí en la nota que escribí, lo llamaba como el COVID palusa, ¿no? Porque tuve todo. Absolutamente todo, desde dolor de cuerpo, había noches que no podía dormir por el dolor de piernas, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolores estomacales, tuviste dolor de todos los garganta. síntomas. Todo. Claro, por eso Y además, durante 12 días seguidos tuve fiebre, que eso es lo que más me afectó, porque realmente te desgasta mucho el cuerpo y te va quitando incluso el ánimo, ¿no? Psicológico, más allá de todas las cuestiones surrealistas de estar en un sanatorio ahí completamente aislado. Claro. ¿Y cómo eran tus cuidados? Porque nosotros contamos algo en la red, pero queremos que lo cuentes vos. ¿O eras muy cuidadoso para no contagiarte? ¿Salías, no salías? ¿Cómo fue el antes de contagiarte? Les cuento, yo trabajo, soy redactor en Clarín, Sí. hace ya 10 años, y estoy trabajando desde el comienzo de la cuarentena en home office, ¿no? Así que bueno, ese es un elemento importante a tener en cuenta, ya que en 110 días, cuando fue en ese momento, no había tomado nunca el transporte público. Las interacciones que tenía en la calle eran mínimas, era sacar a pasear al perro, ¿no? Y con el cuidado de cuando regresaba, limpiarle las patas con jabón, con agua y con jabón blanco, con shampoo que nos había recomendado el veterinario, ¿no? De hecho, nosotros lo sacábamos entre 4 y 5 veces por día y lo sacamos 2 nada más. Es decir, también disminuimos ese tipo de práctica cotidiana en ese momento. Luego, la ropa, toda la ropa que tenía cuando llegaba se instala en una parte de la casa, no es que ingresaba con ella. Y luego yo, digamos, un poco hipocondríaco como soy, siempre me bañaba cada vez que llegaba. No hubo día en los 100 días que no me haya bañado cuando llegaba. Y después, bueno, cuestiones del supermercado, de lavar cada cosa con una solución de lavandina y agua. Es decir, hiciste todo lo que tenías que a hacer. la perfección, digamos. ¿Y cómo crees vos que te contagiaste? ¿O quién te puede haber contagiado? No, digamos, buscar quizás una explicación me es muy difícil por todos estos cuidados y protocolos, y además, ustedes bien lo saben, nosotros como periodistas estamos sobreinformados, Sí. así que tenía los protocolos en la cabeza como muy estudiados. Así que, digamos, razonando desde este punto de vista, yo lo atribuyo más a la circulación comunitaria, ¿no? Un poco que es inevitable, es inevitable. Lo que yo traté de transmitir en la nota, más allá de todos estos elementos que me parecen igualmente, aunque yo me haya contagiado, no implica que no sean importantes, naturalmente, son los
elementos posteriores, que es que yo pedí un domingo a la noche una ambulancia y llegó el lunes a la mañana y después estuve 12 horas en el sanatorio esperando por una habitación. Y yo no me ponía en víctima, no quería esa posición, y señalaba que aún con una muy buena obra social que tengo, imagínense los casos de los más vulnerables que no lo tienen. Y tampoco lo atribuyo a una negligencia del sanatorio, simplemente era, y me explicaban que había una sobredemanda en el sector privado, que bueno, un mes atrás ya era importante y ahora lo es más. Y ahora seguís, Daniel, obviamente con todos los cuidados. ¿Y cuánto tiempo más vas a estar aislado o preferís estar aislado de esta manera por más que hayas superado el COVID? Yo empecé a salir muy poquitito para cuestiones elementales, por ejemplo, ir al neumonólogo, ¿no? Digo, cosas inevitables que tenés que hacer porque como yo seguía con la tos, bueno, me pidieron hacer una placa para hacer una evolución. Todo el tiempo los médicos están marcando y me siguen marcando que lo importante es el aire, ¿no? Que puedas evolucionar bien respecto a tus pulmones, etcétera. Por eso la recomendación de ir a un neumonólogo que me hizo una prueba física con un saturómetro, ¿no? Con un oxímetro. Sí. Y por suerte me dijo que él consideraba que no me iban a quedar secuelas, lo cual me hizo dimensionar mucho más la gravedad del tema, porque yo nunca, digo, más allá de que la pasé muy mal, no había asumido que podía quedarme con secuelas físicas. Y me dijo que sí, que era bastante común que te pueda quedar con secuelas físicas. Y por último, digo, para cerrar esta idea, también yo quería transmitir en la nota un mensaje muy modestamente, ¿no? Pero a mi generación, ¿no? Que quizás hay una idea de cierta invulnerabilidad, que no pasa nada. Y bueno, yo la verdad que no tenía patologías previas, además de todos estos cuidados, y bueno, me agarré mi COVID-palusa. No, pero aparte, ¿sabes qué, Daniel? Perdóname que te interrumpa, pero sí, claro. Está bueno lo que decís, porque está bien, hay muchos que piensan eso. Yo no me voy a morir, porque soy joven. O no tengo ninguna patología previa, también dicen. Claro, ¿no? pero ¿sabes qué? La podés pasar muy mal. Totalmente. ¿Sí? Y eso también es complicado, porque tal vez no te morís, pero te queda alguna secuela durante un tiempo, o no. Y a vos, de hecho, después de que han pasado, ¿cuánto de tu alta? ¿15 días? ¿20 días? 20 días. 20 días. 20 días y ahí... ¿Estás con tos todavía? Hay un días poquito. que estoy con mucha tos. Por momentos es con mucha tos. Y nada, digo, más allá de la molestia y de mi caso en particular, es para tomar conciencia, bueno, que de la pretendida invulnerabilidad, ¿no? Se puede terminar muy fácilmente. Daniel, ¿y pensaste en donar plasma? No es tan sencillo, dicen, pero quizás tenés ganas. Sí, lo pensé, de hecho lo quise hacer en el propio sanatorio donde estuve internado. Me dijeron que por protocolo se iban a comunicar ellos. Cuando lo sea, me indicaron que tengo que estar fuerte en mi estado de salud. Claro, totalmente recuperado. Exactamente, más allá de que esté recuperado per se, digamos, tengo que tener como una fuerza en el estado físico. Es importante esto porque mi novia intentó donar plasma también, ella estuvo contagiada, también con los mismos cuidados que yo. Se acercó al hospital de clínicas, le hicieron la prueba de sangre y finalmente no pudo hacerlo porque no tenía venas, digamos, ¿no? En sentido que no... visibles. Claro. Exactamente, no tenía venas visibles y eso aparentemente es un tratamiento que necesita de los dos brazos bastante visible. ¿Ustedes conviven? Nosotros convivimos, exacto, y esto es importante aclararlo porque cuando ella tuvo primero los síntomas, luego los tuve yo a los 2 días, pero inmediatamente incluso en nuestra casa nos compramos un colchón inflable para dormir en camas separadas y usamos barbijo dentro de la casa. Digo, para darte un ejemplo también de los cuidados que teníamos entre nosotros, aún sabiendo que teníamos. ¿Por qué es importante esto? Porque los médicos nos alertaban que aunque vos tengas COVID, puedes aumentar tu carga viral
si estás en contacto con otro. Eso nos dijeron a nosotros, ¿no? Entiendo que es una enfermedad muy incierta aún y no hay ninguna verdad, pero nosotros tratamos de tomar como todos los recaudos. Y tampoco en 100 días, esto es importante decirlo, habíamos visto a nadie. Claro. No es que habíamos visto Claro. a un familiar de contrabando, qué sé yo. No, la verdad, y eso nos relajó un poco, ¿no? Porque no teníamos una carga en la conciencia. Daniel, ¿y vos Sí. te podés llegar a volver a contagiar de COVID-19, te dijeron? Según entiendo, no. Según entiendo, no. Los casos que hubieron de doble repetición. contagio, la repetición en muchas veces implicaba que no había terminado de curarse la primera vez. Es decir, que no era 2 veces, sino que una continuidad de la primera. También leí y me dijeron que muchas veces puede ser un falso positivo, es decir, que vos estés recuperado, pero alguna placa de virus, no sé si estoy diciéndolo correctamente desde lo científico, pero te quedó en la nariz o en la boca cuando te hacen el hisopado y te puede dar positivo desde ese punto de vista, pero ya no lo tenés en el cuerpo. Ajá. A mí, desde que me dieron el alta, no volví a tener fiebre, lo cual fue un indicio. Ahora bien, nosotros quisimos hacer un segundo hisopado, pero por protocolo Sí. se hace. Y la cifra que, no sé si es una cifra oficial, pero nos pasaron una cifra que era muy importante para hacerlo de forma privada. Lo cual, bueno, es problemático también por tema de costos. Tal cual. Bueno, Daniel, la verdad una alegría que te hayas recuperado. Esperemos que te recuperes del todo para no tener esa molestia de la tos. Y por supuesto te vamos siguiendo, en lo que vos posteás inclusive también. Sobre en lo que Borges. escribís. Sí, entre otras cosas. ¿Vos sabés que le robaron? Mirá vos, a propósito de Borges, le robaron la placa donde Borges vivía o donde tenía justamente en el centro porteño. Viste que están robando mucho bronce. Sí. Bueno, No me digo, digas. ahora que dijiste Borges me Mirá. acordé Sí. y Sí, por sí, Daniel sí. también en este caso. Nada, un ratito nada más. En esta pandemia nadie perdona nada. No a nadie, a nada. Él vivía, yo no conocía ese dato lamentable, él vivía en Maipú y Marcelo T. de Alvear Exactamente. durante toda la última etapa de su vida. Bueno, toda esa zona, Marcelo T. de Alvear, Córdoba, viste que son esos edificios con grandes portones, claro, que sí, tienen sí. mucho bronce en portero eléctrico. Claro, y ahí estaba el Anillos, recuerdo. Estaba justamente la mención y se lo birlaron. Así que bueno, ojalá que lo repongan prontamente. Daniel, un abrazo enorme y gracias por atendernos, y recuperate del todo y tu mujer, tu novia también. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, a tener también conciencia que cada vez está más preocupante la situación. Sí, es verdad, es verdad. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Un abrazo enorme. Daniel Meca, periodista, colega que ha tenido, bueno, como hablábamos con él. Ahora, qué increíble, ¿no? Todos los recaudos. Sí. Sí. Sin embargo, Hasta es tremendo. limpiaba los picaportes. Todo. A veces ese bichito, viste, están en un lugar donde no te diste No cuenta. tenés que... Sí. Y listo. Pero bueno, cuidarse, hay que seguir cuidándose, obviamente. Bueno, en minutos, ahora nos vamos a dar la pausa, pero cuando volvamos de la pausa justamente vamos a estar hablando y recordando